tal? Muy buenas noches. Para este proyecto vamos a estar trabajando con CodeIgniter. CodeIgniter pues nos va a servir como un framework para trabajar PHP. Vamos a tratar de hacer un proyecto local para luego subirlo a un hosting y poder acceder desde una URL. Para ello, pues primeramente vamos a tener acá una base de datos muy sencilla, contactos que va a tener cinco campos: un campo numérico, un campo de texto, otro de texto, un campo de fecha, de fecha, y un último campo en número. Em, para ello, pues descargamos el CodeIgniter, ¿sí? Y vamos a tener en nuestra carpeta em, nuestro, nuestra carpeta de parcial 2 en este caso, ¿verdad? Y aquí tenemos todas las carpetas de nuestro proyecto. Eh, Al ingresar, ¿verdad? Tenemos acá parcial 2 en nuestra URL base, ¿sí? Y en public pues ya podemos entrar y ver. Como digo, es un proyecto muy sencillo, muy simple, y que consiste en ver un listado de contactos, que esos contactos pertenecen a mi base de datos, que están acá, y que esto mismo pues me va a permitir eliminar un contacto, ¿sí? O editar la información de un contacto. Voy a dar acá, y ahí está, ¿verdad? Entonces, esto es en pocas palabras lo que podría o lo que hace este proyecto, que es muy sencillo, como les digo. Y para empezar, pues vamos a trabajar acá. Primeramente vamos a trabajar en la conexión a la base de datos, que eso lo vamos a hacer acá en config, database, y acá tenemos la información de nuestra base de datos, ¿verdad? El usuario y el nombre de nuestra base de datos. Posteriormente a ello, y como nos lo solicita acá, ¿verdad? Em, También vamos a usar un tipo de framework CSS, que en este caso es Bootstrap. Y esto pues lo vamos a ver reflejado en las diferentes vistas. Por ejemplo, eh, desde la forma en que se encuentran los controles acá hasta los colores que podemos observar. Eso lo vamos a lograr hacer junto con este maquetado de paginación, en el cual pues vemos a public y aquí encontramos las fuentes, ¿sí? De ese tipo de paginación, y lo vemos reflejado también acá en cada una de las vistas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en vista contactos, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a ver que tenemos acá los links o los enlaces hacia a estas direcciones de repositorios de Bootstrap y también sus respectivos scripts para poder aplicar esos estilos. Si podemos observar en la primera pestaña o en el inicio de nuestra aplicación, pues tenemos una agenda y un botón que dice ver lista de contactos. Y eso lo vamos a encontrar aquí en el index, ¿sí? En el index vamos a visualizar, ¿verdad? Que tenemos acá nuestra base URL. Ok, perdón, también esta configuración también lo podemos ver acá. Se tiene que hacer desde acá, desde app, desde config y desde boot. Y está aquí en el, oh Dios, no lo encuentro, vamos a ver, autoload, vamos a ver, no, app, acá en app. Sí, en app vamos a editar nuestra base URL para darle el direccionamiento hacia nuestra carpeta base que está acá. Y esto pues nos va a servir a la hora de seguir trabajando y ver el redireccionamiento de nuestros botones y nuestros procesos. Entonces, al dar clic en ver listado de contactos, entramos a lo que es una tabla. Esta tabla se conecta por medio del modelo, ¿sí? Que vamos a encontrar en la parte
De acá, ¿verdad? Tenemos la vista del index, que como le decía, se va hacia ver contactos, ¿verdad? Esta es una ruta que la podemos encontrar acá en config. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? Ver contactos que se conecta a un controlador y que dentro del controlador vamos a encontrar un método que se llama ver contactos. Entonces acá tenemos el controlador, ¿no? Controlador contactos. Y lo que hace es esto, ¿verdad? Como primer punto, generar un proceso de selección, en este caso, y que me lleva hacia la vista contactos, llevándose toda la información que él puede obtener en el array datos contactos. Es vista contactos, la vamos a encontrar en vista acá. Y como podemos observar, ¿verdad? Aquí entonces em, se genera una tabla, ¿sí? Se genera una tabla en el cual voy a encontrar toda la información que está en nuestra base de datos, ¿sí? A forma de tabla, que es esto de acá, ¿verdad? Em, si quisiera agregar un nuevo contacto, pues podría dar clic acá en ingresar nuevo contacto, en este hipervínculo que se encuentra acá arriba, y me lleva hacia una vista nueva, donde puedo venir y generar un nuevo registro en nuestra tabla. Entonces acá tenemos en funcionamiento todos los campos, ¿verdad? Campos numéricos, campo de texto, campo de fecha, y al dar clic en guardar contactos, pues vemos que aquí está ya la información, ¿verdad? Em, este proceso de guardar contactos lo prefería hacer en un formulario aparte para demostrar cómo trabajar, ¿verdad? Entonces acá sería nuevo contacto, el formulario para poder em, agregar un campo más, ¿sí? Aquí tenemos todos nuestros controles, ¿verdad? Controles de texto, como el que podemos ver acá para ingresar el nombre, controles de números para poder ingresar, por ejemplo, el código de contacto, em, y un control de data, perdón, de fecha, date, tipo date, y el botón que me permite guardar la información, ¿verdad? Que es un tipo submit. Entonces, cuando damos clic en el submit, pues este formulario se va por medio del método post hacia la ruta que se llama guardar nuevo contacto. Entonces vamos a las rutas y vamos a encontrar que aquí está, ¿verdad? Guardar nuevo contacto, que va hacia el controlador contacto y activa la función guardar nuevo contacto. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Guardar nuevo contacto, que recibe toda la información por medio del nombre de cada uno de los controles de nuestro formulario y lo guarda en una variable para que por medio de un arreglo podamos ordenar los campos que vamos a insertar, ¿verdad? Instanciamos la clase nuevo contacto de la, perdón, instanciamos contacto nuevo de la clase model contacto y hacemos el proceso de insertar esa información, ¿sí? Como recordemos que el modelo contacto que está acá tiene relación directa con la tabla y con cada uno de los campos que se convergen en esa tabla. Y por último, entonces regreso a que me muestre por medio del método ver contactos para actualizar de alguna forma la información de esa vista. Tenemos aquí una función que se llama vista nuevo contacto, que esa es la función que yo activo a la hora, por ejemplo, de dar clic aquí en el botón ingresar nuevo contacto. Entonces, para eso me trabaja esta función. Así que lo podemos ver aquí en rutas, que se llama vista nuevo contacto. Activo el controlador y me lleva hacia la nueva vista, que era el formulario que estábamos trabajando. Para el botón de eliminar contacto o el enlace de eliminar un contacto lo tenemos acá. Sí, ahí está, vean. Vamos a hacer uso de lo siguiente. Primeramente, pues tenemos una ruta, ¿no? Que se llama eliminar contacto y que esta lleva alguna información relevante. ¿De dónde va a llevar esa información? Acá de la vista contacto, ¿verdad? De la vista contacto, si lo podemos ver acá, acá tenemos el proceso de eliminar. Aquí empieza el proceso de eliminar, ¿verdad? Por medio de una ruta
que se va a llevar cierta información. En este caso se va a llamar o se va a llevar el, am, el campo ID contacto, porque le va a servir a la hora de que vaya a la ruta, ¿sí? Eliminar contacto, que va a activar a controlador contacto y al proceso o a la función que se llama eliminar contacto. Si vamos entonces y que va a recibir, en este caso va a recibir un dato, ¿verdad? Si vamos al controlador, vamos a encontrar que aquí tenemos el botón perdón, la función de eliminar contacto y que va a recibir en este caso un valor. Entonces instanciamos hacia la clase modelo contacto y entonces eliminar contacto va a eliminar y en este caso va a eliminar el dato que yo le estoy enviando. Y por último, pues entonces va a volver a mostrar la vista contacto para de alguna forma actualizar la información de la tabla. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Eliminar contacto, el 3 y vuelve a cargar la página o vuelve a cargar el recurso para ver que ahora pues ya solo queda un registro dentro de mi tabla. Y si vamos a nuestra tabla y le damos aquí a actualizar, vamos a ver que ya solamente existe un campo dentro de esta tabla. Por último, pues vamos a la opción de editar un contacto, ¿sí? Entonces, al dar clic en editar contacto, pues aquí yo puedo venir y hacer cambios, ¿sí? Y al dar clic en actualizar contacto, pues vamos a ver que ya está aquí ahora la información. Igual lo vemos reflejado en nuestra tabla, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede con editar contacto? Pues de alguna forma procede igual que con el de eliminar, ¿verdad? Necesito eh, dar de alguna forma em, una ruta, ¿sí? Que también va a llevar cierta información, ¿verdad? Y que va a activar la función actualizar contacto que está en el controlador contacto. De esta forma, entonces vamos a ver que actu- eh, hacemos el proceso de instanciar desde modelo contacto la variable buscar contacto y esta es la que va a hacer la búsqueda o va a ser el proceso de actualizar dependiendo en este caso del ID o en este caso del dato que le estamos mandando. Entonces, cuando quiero actualizar algo, lo que hice fue que nada más dupliqué vista contactos a vista nuevo contacto, porque prácticamente son los campos necesarios para actualizar los datos de la otra persona o de la persona que ya está registrada. Y hice entonces que por medio del método post mandar la información y que se vaya a la ruta guardar nuevo contacto. Que en este caso la ruta guardar nuevo contacto me va a activar el proceso de actualizar o guardar contacto actualizado. Si vamos al controlador, vamos a encontrar que aquí está, ¿verdad? Guardar contacto actualizado. Y para ello necesita, primeramente, recibir en algún tipo de variable la información que está dentro de la tabla y que esta información se muestre en los controles de mi formulario. Entonces, posteriormente a ello, pues genero un arreglo para guardar toda la información nueva que voy a estar cambiando, instancio la clase y hago el proceso de actualizar. En este caso, pues actualizo como primer punto, necesito la clave o la llave primaria de ese proceso de actualizar y después mando el arreglo que tengo en la parte de acá. Por último, entonces voy a un return para ver contactos, para actualizar la página de la información. Y de esta forma, entonces estaríamos finalizando el proyecto. Ah, ok. Creo que falta la parte de subirlo a un hosting. Para ello, pues podemos venir acá a nuestro hosting preferido. Vamos aquí a la sección, podríamos ser de archivos. También habría que generar la base de datos. Ok, administrador de archivos. Acá lo vamos a poner en el subdominio que tengo por acá. Vamos a agregar una carpeta
Vamos a agregar una carpeta por acá. Bueno, considero que podemos dejarlo ahí porque igual tendríamos que ir aquí a nuestro PHP o revisar las bases de datos que están en nuestro hosting y dentro de esta pues es montar o exportar acá, exportar en este caso pues la base de datos que ya tengo acá local, ¿verdad? Para poder montarla en el servidor de nuestra nube y de esta forma pues ya darle marcha a la conexión y a modificar los parámetros que usamos nosotros aquí en Database, ¿verdad? En este caso, pues ya no va a ser un localhost, sino que va a ser eh, el- la carpeta o la dirección, en este caso el servidor que estamos usando. Al igual que en la base URL, ya no va a ser un localhost barra la carpeta que tengo en la computadora local, sino que va a ser eh, la carpeta que está en nuestro hosting. Vamos a dejarlo acá por este momento y feliz noche.